Desde la primera vez que estuviste por acá, Gabriel, mucha gente muy interesada en todo el conocimiento que tú traes y sobre todo que hay una cantidad impresionante de temas que debemos de abordar contigo, pero que me gustaría, porque mira la característica principal de los mensajes era que nos hablaras, que te cuestionara sobre esa información que tú tienes sobre los tiempos futuros. ¿Qué es lo que se supone que va a ocurrir a nuestro planeta? Y si en realidad pudiéramos considerar que llega una gran catástrofe para nuestra generación. ¿Es así, Gabriel? ¿Qué nos puedes decir al respecto, de favor? Bueno, hablar sobre estos temas como yo he tomado la decisión de hacerlo al mundo abiertamente, pues ofrece un gran reto, porque las personas asocian todo este asunto con algo catastrofista, que de por sí es algo que se rechaza naturalmente porque implica estar infundiendo temor a las personas. Pero necesito clarificar que esta labor no se trata de nada de eso. Se trata de una advertencia, una voz de alerta, un SOS a la humanidad con base en una documentación llamada profecías y que efectivamente se ha venido cumpliendo de forma sistemática y precisa, y que la profecía, como ya lo he dicho abiertamente en muchas partes y conferencias, es un conocimiento totalmente extraterreno, aunque haya sido confiado a varios terrestres en la historia para difundirlo. Ahora, habiendo aclarado esto, tengo que decir que sí, que las profecías anuncian dos cosas puntuales que pudiesen significar aquello que las personas no desearían que sucediera. La primera de ellas es la Tercera Guerra Mundial y han determinado varias señales para poder identificar el momento de su cercanía. Y otro es el cambio de eje planetario, que está, digámoslo así, programado por unas fuerzas que son de luz y que por lo tanto no van a querer matar a todo el mundo aquí en la Tierra. Pero la Tercera Guerra Mundial sí está programado por una fuerza que también es extraterrena, pero que no tiene que ver nada con la luz ni con la vida, porque es una fuerza oscura. Entonces tendríamos que clarificar que esos dos acontecimientos están claramente cifrados en las profecías y ese es el futuro del cual tenemos que estar apercibidos. En muchas de las ocasiones, Gabriel se asegura que las profecías fueron dadas para que no se cumplan, pero ¿de qué manera podríamos hacer lo necesario para que no se llegara a cumplir ni lo de la Tercera Guerra Mundial, ni este cambio que nos hablas del eje planetario? Sí, este también es un asunto que he escuchado en muchas partes por donde camino, pues está como la tendencia a pensar que las profecías se hicieron para no cumplirse. Sin embargo, esa es una premisa que no tiene raíz en ningún fundamento comentado por una fuente que sea verídica. Las profecías se hicieron para cumplirse. Hagamos el siguiente análisis. ¿Cómo llegaron las profecías al planeta Tierra? A través de profetas. Los profetas, algunos extraterrestres, es decir, que vinieron acá, otros terrestres, pero que les fue confiada la información de una fuente estelar. Estamos hablando que Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Nostradamus, Parravicini y todos los que pudiera nombrar han dicho claramente que a ellos se les confió la profecía de parte de una fuente extraterrena por medio de un contacto o de una visión o de una revelación, pero nunca se han adjudicado la autoría de ninguna. Ahora, a estos profetas los han perseguido históricamente, los han asesinado, los han acorralado, los han latigado, los han crucificado, los han decapitado, les han hecho de todo, incluso por dar un mensaje que ni siquiera era para ese tiempo de ellos el cumplimiento. Era para dar un mensaje o por dar un mensaje cuyo cumplimiento estaba asignado, de acuerdo a las profecías, para una etapa llamada el final de los tiempos o el tiempo final. Ni siquiera era para el tiempo de ellos y ellos dieron su vida para eso. Otros han tenido que afrontar el desprestigio, el descrédito y un montón de cosas que sabemos que suceden. Pero hay algo ineludible, incuestionable. Las profecías se están cumpliendo. Entonces tengo que decir que se irse. Tengo que decir
que se entregaron como un plan de supervivencia, no un plan para que todos nos muramos y simplemente sepamos la fecha. Eso no tendría ningún sentido, estaría completamente fuera de cualquier base lógica o inteligente. Es un plan de preparación, es como una carta de navegación que me permite a mí hacia el futuro poder tomar decisiones acertadas para preservar mi vida, la de las personas que mayor pueda yo con este conocimiento advertir y poder vivir en un tiempo anunciado después de que todo esto suceda, que tendríamos que decirlo así, es pletórico. Todos los sistemas que abochornaron al mundo habrán caído en ese tiempo y las personas de los remanentes que van a supervivir van a poder construir algo nuevo completamente alejado, aislado de aquello que fue derrumbado para siempre. ¿Por qué tengo que clarificar esto? Las personas creen que haciendo cadenas de oración o pensando positivamente van a impedir que se desate la Tercera Guerra Mundial. Yo tengo que clarificar que eso no es así, que a quienes les hayan dicho que eso es así, pues los han engañado, porque eso no funciona así. La fuerza que va a desatar la Tercera Guerra Mundial no escucha razones, no es posible sentarse a dialogar amistosamente para convencerlo de que no la desate. Si eso fuese así, todos estos gobernantes estarían realmente teniendo éxito en toda la planificación de tratados de paz sobre la desnuclearización de sus países. Pero de hecho esos tratados son bastante infructuosos. Tenemos el caso más reciente de Corea del Norte con Estados Unidos, que mientras lo siguen intentando, ninguno de los dos quiere ceder. Y el presidente de este país de Norteamérica no se cansa de amenazar a quien intenta agredirlo de alguna manera con que puede desatar una guerra. Y estamos hablando de más de 15.600 ojivas nucleares que hay en el planeta. La pregunta que yo le hago a las personas es que creen que los gobernantes invirtieron tal cantidad de millones de dólares en algo que nunca van a utilizar. Yo sé que esto provoca temor y que las personas tal vez quisieran taparse los ojos para no ver nada o escuchar nada de esto. Pero hay algo claro, a pesar de que eso pase con la gente, esto es necesario decirlo, para que las personas se den la oportunidad de romper ese miedo y ver qué hay más allá de lo que dice la profecía. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué plantea la profecía? Esas son las preguntas interesantes que las personas deberían hacerse, porque tienen respuestas dentro de las mismas profecías en la medida en que las personas afronten esta situación con mayor gallardía y entonces nos podamos preparar con base en esa información que anticipa esto por suceder. Igual sucede con el cambio de eje planetario. Ese cambio de eje planetario, tal vez más adelante podríamos hablar de eso, porque tiene una naturaleza totalmente distinta. Y aunque va a cambiar todo el mapa de la Tierra, va a significar el arrase definitivo de esa fuerza oscura extraterrena que está aquí, que ya he denunciado y comunicado en muchas partes, y significa, por lo tanto, que es necesario que eso acontezca. No es la primera vez que va a acontecer en el planeta, ya la Tierra ha cambiado su mapa otras ocasiones, las montañas no han permanecido siempre en su lugar, los ríos no han sido fieles a sus lechos en toda la historia del planeta, y por lo tanto el hecho de que ocurra nuevamente está programado y significa el arrase definitivo de toda la fuerza extraterrena que está aquí en este planeta para que ese tercer día o ese nuevo cielo y esa nueva tierra que dice el Apocalipsis o ese nuevo amanecer que dicen los mayas o ese nuevo tiempo pletórico de paz que dicen muchas profecías pueda realmente darse. Eso es con referencia al cambio de eje planetario. Muy bien, a ver, antes de que podamos entrar, Gabriel, a este asunto del eje planetario, que a mí me llama mucho la atención, estabas comentándonos acerca de la Tercera Guerra Mundial. Siempre que viene una guerra, desde luego se aseguraría que es para reactivar la economía de algún país que lo necesite y que a lo mejor a través de una conflagración puede reactivar su economía y a su vez reactiva la economía de muchos otros países, de todos los implicados. Ese sería por un lado. Pero por el otro, vemos que hay dolor, hay lágrimas, hay sangre, hay estrés a nivel planetario en el lugar donde se encuentra esa guerra.
Ante esto, de llegar a ocurrir, ¿consideras quizá que tendríamos alguna ayuda externa, refiriéndome a seres extraterrestres, o qué es lo que sucederá a partir de lo que tú has estudiado, has investigado, qué has encontrado en esto? Porque, si no mal recuerdo, mucha o la mayoría de las profecías que hablan sobre una nueva guerra mundial, pareciera que todas confluyen en lo mismo, un gran dolor y un gran cambio para la humanidad, pero sobre todo para los que lleguen a quedar vivos. Bueno, vamos a tener que entonces hablar muy claro sobre este asunto. Una tercera guerra mundial implicaría la devastación planetaria. Estamos diciendo que las bombas nucleares que hay hoy en día, las bombas de Hiroshima y Nagasaki son reliquias comparadas con la de hoy. Las bombas de ahora se miden en megatones y un megatón son 1000 kilotones y la de Hiroshima solo tenía 13 kilotones y acabó con esa ciudad. Es para que la gente tenga una idea de una medida. Una bomba de las de hoy puede ser 1000 veces, 2000 veces más poderosa que la de Hiroshima. Y estamos hablando de miles de esas bombas que hay. Entonces, como la radiación no es selectiva, no solo va a matar gente, sino que va a matar animales, va a matar los árboles, va a contaminar el agua, va a contaminar el aire. Estamos hablando de que vamos a tener que ver morir nuestro planeta. Eso es algo nefasto. La pregunta que las personas deberían hacerse es, ¿a quién se le ocurre semejante atrocidad? Ni siquiera podríamos hablar de seres humanos que tuvieran alguna medida de conciencia para pensar en que eso no debería suceder. Pero lo que vemos es que todo lo contrario, cada vez están armando más hasta los dientes los distintos gobiernos y las profecías plantean una serie de anuncios que, como te dije, puede que ahorita más adelante hablemos de eso. Ahora, ¿quiénes están detrás de toda esta situación? Ahora que me lo preguntas, refiriéndote a las crisis económicas y todo esto. Indudablemente, la Primera Guerra Mundial fue precedida por una primera crisis económica mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, se desató en el 1939, fue precedida por la Gran Depresión, que fue una segunda crisis económica mundial y que se dio más o menos en 1930. Hubo una crisis económica mundial que sonó mucho entre el 2008 y el 2012, con la situación de las viviendas en Estados Unidos, la situación bancaria y todo lo demás. Es decir, que ya tenemos 3 crisis económicas y tenemos 2 guerras mundiales. Es decir, que hay un patrón. Muy posiblemente esa crisis económica esté antecediendo a la Tercera Guerra Mundial. Pero esa lectura ni siquiera sería suficiente para poder asegurar algo. Estamos más bien afianzados en las profecías y en las señales que éstas determinen. La Tercera Guerra Mundial está preparada por una fuerza extraterrena que podría yo definirla así. Son los seres que han venido desde Sirio, Draco, Orión, Andrómeda, Zeta Reticuli, Zeta Silón. En el Apocalipsis dice, en el Apocalipsis 12 dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón en el cielo. Estamos hablando de una batalla extraterrena. Y que el dragón no prevaleció y Miguel lo arrojó a la tierra con la tercera parte de sus ángeles. Y que ese dragón que arrojaron aquí se llama Diablo y Satanás. Entonces las religiones le han dicho a las personas que Satanás es un muñeco con cuernos, con cola y con un tridente, pero eso es solamente un mito religioso. Estamos hablando que el Apocalipsis nos está diciendo o refiriendo a una rebelión extraterrena, una invasión extraterrena llamada Diablo Satanás. Esos son los que vienen de los lugares que les acabé de mencionar. Eso ya lo sabe muchísima gente que ha investigado de dónde vienen estos. Pero también Pablo de Tarso dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad de las regiones celestes. Entonces también está hablando de algo extraterrestre que está aquí. Pero Isaías 13:5 dice que Jehová viene de lo postrero de los cielos, o sea que es extraterrestre, de lejana tierra con los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Claro, hablar de Jehová sería entrar en un tema religioso también que,
que tiene mucha tela por cortar. Pero estamos hablando de algo extraterrestre. Viene de lo postrero de los cielos. Además viene con instrumentos de su ira y viene a destruir la tierra. Estamos hablando de una invasión extraterrestre referida o referenciada en muchas profecías, y esa invasión extraterrestre es la que denunciaron los hombres de las Pléyades en la década del 70. Y esa invasión extraterrestre es la que está detrás del nuevo orden mundial y es la que está detrás de la Tercera Guerra Mundial y es la que está detrás de la construcción del tercer templo de Salomón y es la que está detrás de lo que tanto se ha mencionado como anticristo. Todo eso es la misma fuerza que se viste muy bien de luz y parece que habla muy bonito. Estos de Draco, por ejemplo, son los que son entidades que se alimentan de los fluidos energéticos negativos de las personas y también de la sangre físicamente. Una guerra es el caldo de cultivo perfecto para las energías de todas estas entidades necesitan consumir, porque se maneja estrés, llanto, amargura, depresión, tristeza, muerte, odios, venganzas, rencores, todo matando una gran cantidad de gente. Entonces no estaríamos hablando de una necesidad de reactivar la economía de algún país o algo así. Simplemente estamos hablando de una conflagración para poder reducir la cantidad de seres humanos en este planeta a unos 500 millones de habitantes. Eso está en las piedras de Georgia. Ese plan también es de ellos. Y tener una gran cantidad de alimento para poder ellos, como lo han hecho siempre desde que llegaron aquí, vivir de nosotros. Todo esto parece ciencia ficción, yo sé, pero siendo que estoy consciente de eso, hay que entender igualmente que esas bombas nucleares son de verdad, que esos gobiernos que las tienen allí son de verdad, que esos conflictos son de verdad. O sea que estamos hablando que las profecías no pueden ser mentira porque están refiriendo a acontecimientos que efectivamente son verdad. Ahora sí podremos tener un panorama claro o más serio de todo este asunto. Híjoles, pues realmente esto es más complejo de lo que a primera instancia se cree, Gabriel, porque en muchas de las ocasiones pensamos que lo que vemos, leemos y escuchamos, pues pareciera que no tiene un sustento, no tiene algo, pero cuando vemos y nos mencionas que ya desde hace mucho tiempo y por diversos lugares hay estas referencias, pareciera entonces que es ahí donde está el camino para seguir indagando, para seguir conociendo sobre este asunto de una posible tercera guerra mundial. Indudablemente. Claro, ahora, Gabriel, ¿se maneja alguna fecha? ¿Hay algo? ¿Hay indicios que nos digan, ah, para tal mes de tal año posiblemente ocurra? ¿Hay algo así? Bueno, ninguna profecía maneja fechas específicas. Por ahí hay pseudoprofecías que hablan de fechas específicas, pero no podríamos atribuirle seriedad a ellas porque ninguna profecía como tal ha anunciado algo con base en un calendario que de por sí está desfasado de los ciclos de la naturaleza, como no lo estaba, por ejemplo, el calendario maya. El calendario gregoriano sí lo está, entonces no podríamos ubicar las profecías con base en este calendario, pero sí dan indicios. Esos indicios se llaman señales. La profecía da señales que permiten a la persona ubicarse en el tiempo de su cumplimiento. A ver, puedo ponerte un ejemplo. Por allá 600 años antes de Cristo, un profeta llamado Daniel se encontró con un señor llamado Gabriel, que no es un angelito con alitas de pollo, sino un ser de estos extraterrenos, que también ha estado presente en otros momentos importantes de la humanidad, y le transmitió la visión para el tiempo final. Los que han leído Daniel se han dado cuenta que habla de 4 grandes bestias que salen del mar y de un montón de cosas muy terribles. Bueno, toda la visión que le dieron a Daniel le advirtieron, Daniel, eso es para el tiempo del fin. Y le han dicho, la interpretación de esa profecía implica que no es para el tiempo en el que fue dictada, sino para un tiempo en el que los acontecimientos, las situaciones históricas, culturales, políticas, sociales, permitan encajarla. Ejemplo, a Parravicini le dictaron una profecía en 1934 que dice que el átomo llegará al mundo y lo oscurecerá. 1930, ahí ni siquiera
podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial que utilizó bombas atómicas. No eran para ese tiempo, eran para este tiempo. Es en este tiempo que eso existe. O sea que esas profecías se ubican. Ahora, sobre el mundial, sí, sí hay señales. Anticiparon lo siguiente más o menos con estas palabras. Cuando los países de Sudamérica estén casi arruinados y se atrevan a protestar, será una señal para comprender que la posibilidad de este acontecimiento está muy cercana. Restarían pocos años para que se diera. A partir de ese instante, o más bien cuando eso esté sucediendo, los hombres tendrán un compás de espera de aproximadamente 4 años, en el que, siendo que la guerra es inevitable, en ese compás de espera, gracias al buen juicio de los hombres latinos, se podrán minimizar los efectos de la gran conflagración. Eso se lo dijeron a él. Y estamos hablando ya de cosas muy precisas. Bueno, si no son 4 años, pueden ser 3, pueden ser 5, pero en el momento en el que estamos hablando de un periodo de tratados de paz, que Parravicini los refiere, cuando se esté, no, es mentira la actual intención de los gobiernos de estar hablando de paz, dice Parravicini. La guerra atómica estallará sin solución y los que la desatarán serán los amarillos, esa es China. China romperá el pacto de paz que se haga, o puede ser Corea. Parravicini llama amarillos a los orientales. Entonces, sí tenemos indicios. Y cuando analizamos lo que ocurrió recientemente en Ecuador, donde se atrevieron a protestar, y donde el gobierno derogó una ley, pero no la derogó tanto, sino que la va a modificar. Eso está muy parecido a lo que pasa en mi país, en Colombia, que también protestan, el gobierno les dice, les llega a un acuerdo, pero luego no lo cumplen y entonces se repite el ciclo. Estamos hablando de una cadena que no va a terminar. Ahora Chile está encendido en protestas de que no se veían desde los 70. Estamos hablando de países como Venezuela que prácticamente ya está arruinado. O sea que sí estamos en un momento en el que aquellas señales anunciadas se están cumpliendo. Entonces no es descabellado hablar de la proximidad de esa tercera guerra mundial. Vemos también que pareciera que Latinoamérica hay un gran movimiento en estos instantes. Vemos que varios países, como bien lo mencionabas, están en una actividad muy fuerte, conflictos por todos lados. Pareciera que hay un objetivo y que esto responde a algo ya bien armado, bien programado. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Consideras que en algún momento, a partir de esto que se está ocurriendo, levantamientos sociales, bueno, pues un poco de todo, va encaminado hacia esa posible tercera guerra mundial? ¿O esto sería completamente ajeno a esa realidad? No, indudablemente está conectado. Si la profecía lo anticipa y está Sí. sucediendo prácticamente como lo ha anticipado, entonces estamos hablando de una señal clara que podemos ubicar dentro de ese cumplimiento. Estamos entonces en los tiempos proféticos. Ya no hay duda, no va a ser dentro de 100 años. Así que es buen momento para empezar a tomarse en serio el asunto, sin miedo. No se trata de tener miedo porque eso no ha servido nunca para nada. Tampoco de creer, porque eso tampoco ha servido. Se trata de analizar, de hacer lo que tú haces, de investigar, de indagar, de comprender, pero no para conspirar, sino para tomar decisiones acertadas frente a lo mismo que la profecía da como una guía frente a estos acontecimientos. En muchas de las ocasiones, Gabriel, la gente desea que se le diga el día, la hora y el lugar donde vaya a ocurrir algo. Lo que sea, pero que le digan exactamente. Pero en muchas de las ocasiones queremos saber, pero a su vez no queremos saber. Nos da miedo, pero somos valientes porque queremos saber la información. Pero al final del día nos damos cuenta que da mucho miedo conocer el futuro, a pesar de que nos causa un gran interés. Sí, yo considero que, así como me lo preguntabas en la ocasión anterior, nosotros tenemos una necesidad de conocer el futuro.
porque por naturaleza nosotros somos seres planificadores y la planificación a largo plazo es, implica sabiduría en las personas. No vivir solamente el instante. Yo sé que hay una filosofía muy juvenil de que vive este día como si fuera el último, vive este instante. Eso es bueno, pero tenemos que considerar que cuando llegue ese futuro en el que seremos viejos, si no planificamos bien las cosas, llegaremos a ese día y nos daremos cuenta que llegamos solos, amargados, no aprendimos a amar, llenos de odio, no aprendimos a perdonar y queremos vivir la vida diferente y ya no hay tiempo. Estamos hablando de una necesidad de saber qué va a pasar para poder planificar nuestro futuro. Esa es la gran necesidad. Y si las profecías existen con una serie de advertencias sobre el futuro, es para que el hombre sabio finalmente pueda comprenderlas y planificar su supervivencia con base en esas advertencias. Yo considero que es un plan maravilloso, inteligentemente orquestado y de muy alta sabiduría. Muy bien. Siempre que hablamos de una guerra, reitero, hay dolor, hay muerte, hay estrés y hambre, ¿no? En muchas de las ocasiones o en la mayoría de las ocasiones. Y desde luego, si en esas profecías nos hablan de esto, quiere decir que va a haber un estrés a nivel planetario. Esto puede provocar quizá que otras entidades ajenas a nuestro planeta puedan atacarnos, puedan decir, ah, mira, ahorita están débiles, vamos a entrar para terminar este asuntito. ¿Podría ser así? O de plano no tiene ningún sentido lo que acabo de mencionar? No, no va a ser así porque las entidades extraterrenas con ganas de atacar nuestro planeta están aquí hace rato. Ok, Eso es lo sí. que han denunciado los pleyadinos. ¿Qué dicen ellos? A ver, más o menos las palabras son estas. Nosotros hemos combatido con la otra fuerza en nuestra propia tierra, pero esa otra fuerza ahora está aquí en la tierra vuestra. Lo que sucede es que ustedes han solos en el universo y eso ha sido fatal porque nunca esperaron un enemigo que no existe, entre comillas. Eso ha permitido a estos indeseables invasores extraterrestres hacer todo lo que han hecho hasta ahora y las personas no se han dado por enteradas. Esas fuerzas oscuras ya están aquí. Pero cuando, aprovechando que me preguntaste esto, yo tendría que hablar entonces de otras profecías que advierten la llegada de estos seres de la luz que son poderosos y que vendrán en ese tiempo específico. Entonces toquemos Apocalipsis y luego tocamos Parravicini. Apocalipsis dice en una parte que el ángel del sol, ese ángel del sol es Miguel. Ya les dije que esos angelitos realmente son extraterrenos y Miguel es un comandante de fuerzas o de huestes estelares y que se ha encargado de perseguir a este dragón por muchas partes. Dice ese ángel del sol que vengan todas las aves del cielo. Esas aves no son pájaros, está hablando de naves. Vengan todas las aves del cielo a comer carne de reyes, de poderosos, de capitanes, de ricos, de pobres. ¿Qué está diciendo él? Está llamando a todas esas, digámoslo así, naves de guerra para que vengan aquí a la tierra a pelear con el hombre que se levante. Cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de un gran plan. Eso es algo muy profundo. Pero tendríamos que hablar que hay 144,000 que se van a levantar con una clara conciencia y que van a permitir que un remanente final, que ya son millones de personas, pueda supervivir porque prepararon el plan. Cuando eso suceda, si es que hay algo que salvar, entonces Miguel viene y pelea al lado de los hombres que tienen esa condición. Pero si aquí no hay nada que salvar, porque toda la humanidad está demasiado comprometida con todo el dragón y está llena de las mismas tinieblas por dentro, pues entonces igual eso va a suceder, pero el hombre perecería con ese mundo que se va a terminar. Hablo de los cuatro poderes, no del planeta. Ahora hablemos de Parravicini. Parravicini dice que hay varias profecías. Voy a recordar algunas. Los naves de Ki, eso es un planeta que no conoce la ciencia. Naves de Ki vendrán en el momento del hambre.
a prestar auxilio a los terrestres. Ellos serán. Luego también habla de naves anfibias que se encuentran en los mares y en las lagunas, que tienen por dentro laboratorios donde están preparando alimentos. Habla de algas ferruginosas, es decir, de mucho hierro, que servirán de alimento en el hambre a llegar. Y podría mencionar varias. Estamos diciendo que claramente hay un plan extraterrestre, que la profecía como tal es un plan extraterrestre, pero hay un plan dentro de la profecía que va a implicar que en el momento en que se desata la guerra va a haber una ayuda en términos de alimento, en términos de fortaleza espiritual y en términos de guía para las personas que logren supervivir. Y tendría que mencionar la final, Mateo 12:42, la reina del sur, el gran remanente final. Estamos hablando de Suramérica, que tiene hombres, tierras, alimentos, comida y un montón de condiciones que no tienen los demás continentes para poder albergar un plan de supervivencia de mucha gente. No podríamos hablar de los demás continentes por dos cosas. Uno, porque la profecía no refiere a ningún otro continente que sea remanente. Y dos, porque los demás continentes no tienen las tierras que tiene Suramérica, no tienen los ríos que tiene Suramérica, no tiene los alimentos que tiene Suramérica y sobre todo no tiene los hombres y mujeres que tiene Suramérica, que están de alguna manera pensando en un cambio espiritual muy profundo en este momento. Perfecto, pues híjole, pues bien interesante esto que nos estás comentando, Gabriel. Ahora sí, vamos a entrar a este asunto del eje planetario, ¿no? Que yo lo he escuchado de varias personas, lo he escuchado y creo que cada una de las personas tiene como que un concepto completamente distinto, pero que esto no quita la importancia de que debemos darle seguimiento también y estar muy al pendiente. No sabemos cuándo realmente vaya a ocurrir, si es el siguiente de año, a lo mejor en 100 años, a lo mejor en 1000 o en 1 millón de años, pero esto pareciera y esto ha ocurrido en otros momentos de la historia del planeta Tierra, Gabriel. Lo primero que tengo que clarificar antes de hablar sobre este asunto es que yo me cuido mucho de no hablar sobre mis opiniones o mis creencias. Considero que eso no es prueba irrefutable de la verdad en ningún caso. Eso también está en la lógica de la lógica. Pero sí tengo que hacer referencia al tema con lo que está registrado en la profecía o en las profecías. Entonces, para hablar de esto, tengo que hablar obligado de la profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Una profecía que entregaron hombres de las Pléyades y que refiere, como ya está escrito, 9 tiempos. Los primeros 6 tiempos ya pasaron. ¿Cómo lo sé? Por lo mismo que expliqué hace un rato, por todos los acontecimientos que han sucedido y que ya están cumplidos dentro de esa profecía. El sexto tiempo se cerró con un cumplimiento de lo que decía allí, que dice: Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. Eso está también en la profecía de la Salet. Y eso se dio cuando las dos torres fueron atacadas en Estados Unidos. Ya muchas personas también que han investigado saben que eso no fue realmente un atentado, sino que el mismo presidente mandó a destruir eso. Y ya hay muchos estudios que dicen cómo eso fue dinamitado y cómo los edificios se cayeron así. Eso no tiene ninguna lógica a menos que haya sido planificado. En esa profecía, ¡pum!, se cerró ese tiempo y empieza el séptimo tiempo. En este momento de esos 9 tiempos estamos en el séptimo tiempo, de acuerdo a todo el estudio de análisis que he realizado, junto con un equipo que cuento con él, que también es muy apercibido de todo este asunto. Los análisis indican que estamos en ese séptimo tiempo. En ese séptimo tiempo aparece un falso profeta, que también está en el Apocalipsis. En ese séptimo tiempo aparece un gran dictador que habla y todo el mundo lo escucha y de alguna manera lo admira. Ya consideramos que ese personaje cumple con todas las características y ya está. Y dice el séptimo tiempo que la ojiva está lista, no se lanza en el octavo tiempo. Ahora voy a pasar al octavo tiempo. En el octavo tiempo se determina esta frase:
Atlas rompe sus rodillas. En el séptimo tiempo decía, Atlas está herido de muerte. Todos conocemos el símbolo de Atlas, este hombre que carga el planeta en sus espaldas. Es que la profecía utiliza símbolos que el patrón cultural pueda entender en el momento en el que se dicta, porque hay un lenguaje semiótico para cada cultura que le fue dictada la profecía. Ese lenguaje lo podemos entender. Si Atlas rompe sus rodillas, quiere decir que el mundo se va a colapsar. Ese es el cambio de eje planetario. En el séptimo dice que Atlas está herido, es decir, que eso se acerca, están aumentando las actividades de los volcanes, está aumentando la actividad sísmica, pero en el octavo tiempo, cuando dice Atlas rompe sus rodillas, también dice que se levantan los mares como brazos gigantescos de castigo y arrasan ciudades completas. Ya ahí empezó el cambio de eje planetario. Lo que va a iniciar el cambio de eje planetario es un volcamiento de los mares que cambiará totalmente el mapa de la Tierra. Y como ya lo he explicado también, la Tierra por dentro también se va a mover con ese cambio de eje. Pero entonces voy a clarificar algo que las personas deben saber. Como hay dos fuerzas extraterrestres, una fuerza propende por la permanencia de la humanidad terrestre para que su continuidad hacia el futuro, de lo que será en el futuro, no se afecte. Y la otra pretende detener esa continuidad. Esta fuerza oscura es la que está planificando la Tercera Guerra Mundial. Eso no lo está planificando Dios, ni ninguna fuerza de luz, nada. Esos son estos invasores. Pero esta fuerza de luz, las potestades, llamémoslo así, autoridades en torno a la galaxia, al sistema solar, sí planificaron el cambio de eje planetario. Y necesito explicar muy bien por qué, para que se entienda el asunto. Es porque aquí está esta rebelión extraterrestre y eso no se va a eliminar por sí solo. El cambio de eje planetario está programado para barrer totalmente con la rebelión. La rebelión está alojada en la corteza interna de la Tierra, es intraterrena, ahí están sus bases. Todo eso se va a mover. El Apocalipsis dice que la Tierra vomita alimañas venenosas. Bueno, es cuando eso esté pasando, todo eso va a salir de ahí. Ese poco de bichos y de entidades. Todo eso va, mejor dicho, van a quedar destruidos totalmente. Y las bases donde ellos están aquí y han comandado toda la operación desde esos lugares van a quedar arrasados. El remanente no es un lugar. El remanente es la gente que supervivirá de todos los continentes. Pero se determinó que para que pueda esa supervivencia darse, tienen que estar en un lugar. Y ese lugar es Sudamérica. Con todos estos cambios van a haber lugares de Sudamérica que van a estar, podríamos decir, protegidos. Ejemplo, Parravicini dice que Argentina es la samaritana del mundo, que tiene tierras para los que sufren en quemazón, que tiene alimentos para los que van a tener hambre. Estamos hablando de un plan de remanente, pero no es solo Argentina, también está los lugares que he recorrido del Alto Perú, también entran allí. También hay partes de Colombia, hay partes de Venezuela, hay partes de Brasil. No podría hablar de Centroamérica porque por dos cosas. Una, Parravicini menciona que, Sudamérica no, Centroamérica. Parravicini menciona que la parte de Sudamérica se va a separar de Centroamérica y Centroamérica va a quedar bajo el agua. Y además va a ser afectada por la radiación o guerra de Estados Unidos. Pero también advierte la profecía que todo el buen juicio de los hombres latinos, eso cobija desde México hasta el sur, será lo que permita minimizar los efectos. Es decir, que se le está asignando una responsabilidad, digámoslo así, a los hombres desde México hasta el sur que puedan comprender el significado de todos estos anuncios para que también puedan participar de la preparación de un gran plan de supervivencia. Eso es lo que yo podría mencionarte, al menos por ahora, respecto al cambio de eje planetario, que diciéndolo en conclusión, realmente no va a pasar en 100 años tampoco. Son acontecimientos, de acuerdo a la profecía de los 9 tiempos, que suceden casi contemporáneamente, guerra y cambio de eje, porque resulta que todas estas explosiones nucleares van a acelerar todo el proceso de manifestaciones geológicas del planeta. Y eso también va a contribuir
a que se acelere este asunto. Por eso está enmarcado dentro del octavo tiempo. Cada tiempo de la profecía más o menos abarca unos 4 a 7 años. Es decir, que entre 4 y 7 años, siendo que yo nunca me atrevo a dar fechas, podría yo dar ese periodo de tiempo con base en la lectura de la profecía. Y el noveno tiempo es ese tiempo pletórico de esperanza donde los remanentes donde la gente surge de los remanentes a poblar las nuevas y fecundas tierras y a iniciar una nueva etapa dentro de la humanidad o de la historia de la humanidad muy distinta a la que hemos vivido con esta rebelión aquí. Muy bien. En muchas de las ocasiones, Gabriel, pareciera que hay grupos, no sé si sean extraterrestres, seres dimensionales, intraterrestres, no sé a quién, pero pareciera que les conviene que haya miedo entre la sociedad humana. Me da esa sensación. ¿Tú qué opinas de esto? Naturalmente. A ver, vamos a manejarlo de esta manera. Hay dos clases de emociones en el ser humano. Unas son libertarias y otras son artificiales y esas son temporales, son efímeras. Las libertarias son naturales y ayudan o propenden por el desarrollo espiritual del ser humano. Por ejemplo, si tú le preguntas a una mujer que ha sido madre, ¿qué sintió la primera vez que cargó a su hijo en sus brazos? Te va a responder con un brillo en los ojos, diciéndote que sintió una gran emoción o una gran felicidad. Pero esa emoción es diferente a la ira, al miedo, al rencor, a la euforia. Nada que ver con eso. Son emociones naturales. De hecho, ella nunca en su vida lo va a olvidar, aunque tenga ya su hijo 30, 40, 50 años, siempre va a recordar ese momento y siempre lo va a revivir con plenitud. Las emociones artificiales que han sido implantadas, se ha buscado que la humanidad esté constantemente inmersa en esa clase de emociones, hace parte de un plan o de una estratagema de estos invasores que están aquí. Entonces yo voy a recomendar un libro, se llama Las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion. Estudien ese libro y ahí se van a dar cuenta de cuál es el plan que ha llevado a la humanidad al vicio, a la decadencia, a la degeneración mental, espiritual, con base en el uso de todas esas emociones. En una de ellas dice que necesitan tener a la gente sumida en el vicio y en el alcohol porque pues así son más fáciles de gobernar y que para gobernar es muy bueno utilizar la represión y la violencia porque son más efectivos que el diálogo y la compasión. Bueno, hay un montón de cosas que realmente es doloroso ver, pero al mismo tiempo es perfectamente alineado con todo lo que está sucediendo. El miedo es la peor de las emociones, la peor porque del miedo surge el odio, y del odio surgen las guerras, y de las guerras surge la muerte, y de la muerte no queda nada. Es decir, que sí, la respuesta es sí. El miedo es una de las cosas que más propende esta fuerza oscura porque las personas tengan. Y el reto que yo tengo en este caso, al hablar de profecías, es hacerlo no para que la gente tenga miedo, sino para que las personas comprendan que es un gran plan. Yo diría que es un maravilloso plan de supervivencia. Lo que anuncian las profecías de la Tercera Guerra Mundial es por culpa de esa rebelión que está aquí. Pero el anuncio es para salvar vidas, no para matar a nadie. Y allí está el plan de supervivencia que las personas tienen que aprender a manejar. ¿Hay esperanza para la humanidad? Totalmente. Totalmente. La esperanza está centrada en los hombres y en las mujeres de corazón noble, de mente preclara, de inteligencia, de grandes capacidades de perdón, de comprensión, de iluminación interior. Pero quiero clarificar, esa esperanza no es una creencia, esa esperanza no es una fe ciega en algo o en alguien que yo deba seguir, como quien sigue hombres para que ese fulano me lleve al cielo o me salve. No, ahí la esperanza se muere totalmente, no existe. Pero si hablamos de los hombres que entienden estas informaciones y que preparan el plan que ya está hecho, ese plan ni siquiera hay que inventárselo,
Ese plan ya está diseñado. Hablo del plan de supervivencia frente a todo esto. Entonces sí hablamos de esperanza. Cuando la profecía de Apocalipsis, que la sola palabra Apocalipsis ya genera miedo por la ignorancia que hay de lo que ahí está escrito, refiere en la parte final, Apocalipsis 21 y 22, la existencia de un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice que en esa nueva ciudad, que sería como la nueva comunidad que va a existir, no entra cosa inmunda ni que haga abominación ni mentira, que no necesita luz de sol porque el mismo hombre que está ahí es la lumbrera. Cuando la profecía de los 9 tiempos, que es el mismo Apocalipsis, pero dicho de una forma clara, como para que las personas puedan comprenderla mejor, dice que los hombres que supervivan podrán comprender finalmente todo el sentido de la vida, porque estos hombres de las estrellas bajarán nuevamente como ya han estado con nosotros, como lo cuentan los incas, los hopis, los mayas que convivieron con ellos, que bajarán nuevamente y enseñarán las grandes leyes del universo que el hombre, por culpa de este engaño, no ha podido entender todavía. Estamos hablando, Johanan, de todo corazón te lo digo, de una esperanza real, con base en conocimientos, no con base en religiones, en dogmas, en creencias, en movimientos obnubilantes o en parecidas. Estamos hablando de esperanza basada en la sensatez del estudio y la comprensión de informaciones que permitan diseñar o más bien ejecutar los planes que están determinados para que la supervivencia esté garantizada. Y esa esperanza tiene que ver con una gran espiritualidad, una espiritualidad que no es otra cosa que un gran desarrollo interior. Quiere decir que seamos mejores hombres, mejores seres humanos, mejores padres, más inteligentes, mejores hijos, mejores hermanos. Un gran crecimiento a nivel de inteligencia y de conciencia que se hace con base en conocimientos y no en creencias. Esos hombres de corazón noble, puro, sencillo, honesto, aunque hayan cometido toda la cantidad de errores en el pasado por inocencia, por ignorancia, tienen la capacidad de transformarse si se ponen a trabajar o si nos ponemos a trabajar en todo este asunto. Porque en definitiva la esperanza no la podemos afincar en políticos, en líderes sociales, en el futuro presidente o en el líder religioso de turno, porque todos hacen parte de aquello que va a perecer. Ese es el fin del mundo, ese es el mundo que se va a acabar. Entonces, sí, Johanan, hay esperanza y la esperanza está en ti, está en mí y está en todas las personas que puedan entender que si nacen de nuevo, entonces son el estandarte de un nuevo tiempo que se ha determinado para esos hombres y mujeres que hagan ese trabajo. Solo un pueblo materializado piensa en refugios. Los que tienen la paz en su corazón tienen ya el mayor refugio de la vida. Y aquellos que no participan en la división ideológica del mundo están ya preparados para vivir en el nuevo mundo. Todas las profecías advierten que los que van a supervivir van a ser, o más, digámoslo de esta manera, la profecía le atribuye a los que van a supervivir grandes cualidades espirituales, grandes cualidades que no son poderes paranormales ni cosas místicas, extrañas o malentendidas. No, las cualidades que le atribuyen son las que mencioné hace un rato: capacidad de perdón, de comprensión, capacidad de amar, capacidad de servir desinteresadamente. Esa persona que desarrolle esas capacidades sí tiene respuestas alentadoras frente a los asuntos que afligen a la humanidad actualmente. ¿Por qué hay guerra? Porque hay un montón de resentimientos y de odios en los corazones, porque hay un montón de miedo. La gente se mata entre sí porque está llena de esas emociones de las que mencioné anteriormente. Si tú me preguntas, ¿qué hacemos? ¿Meditar? Yo diría no. Si el concepto de meditar va a ser irse por allá a una montaña alejada o a la punta del Tíbet, a cruzarse de brazos y de piernas, a hacer mantras y oraciones, yo tendría, aunque sé que
esto podría sonar un poco duro para las personas, porque yo sé que es una práctica que la gente hace cuando busca espiritualmente respuestas. Pero tengo que ser claro, eso no va a servir para nada. Eso no va a garantizar que usted se desarrolle interiormente. Lo que sí garantiza que se desarrolle interiormente son dos cosas. Una, mucho conocimiento. Entre más conocimiento tenga de la vida, de la verdad, de las leyes que sustentan la vida, de usted mismo, del poder que tiene por dentro, entre más busque ese Dios que tanto ha buscado por fuera, lo busque por dentro de usted y ese conocimiento lo puede usar como guía para que haga eso. Eso hace que más se desarrolle. Entre más pueda ponerlo en práctica, ahí es donde viene la lógica. Más se va a desarrollar. Perfecto el plano para poner en práctica este conocimiento. La casa, la convivencia con la esposa, la convivencia con los hijos, que el hijo le dio problemas, que el vecino le dio problemas. Pues practique lo que esa es la plataforma de desarrollo interior que usted necesita. No irse por allá solitario a la punta del Tíbet, como lo vuelvo y lo repito. Se necesita practicar este conocimiento en el campo de batalla. Que las personas que logren así en el diario vivir, vencer estas situaciones complejas que le retan su inteligencia, su estado de ánimo, su capacidad pues de sostenerse en, digamos, en equilibrio, allí es donde se gana la batalla, así es donde se crece interiormente. Si vamos a hablar de algo espiritual, entonces mi recomendación sería orar. Orar y meditar dentro de lo que especificar podrían significar entonces lo mismo. Meditar sobre los errores que se acometieron en el día o sobre el daño que se le hizo a otra persona. Ah, sobre eso sí es bueno meditar, porque implica reflexionar para luego corregir, porque hay un deseo de arrepentirse y de cambiar. Eso sí sirve, eso sí es muy útil. Orar, no rezar, que no tiene ningún sentido y la persona ni siquiera sabe lo que dice ni para qué lo dice. Pero orar es un diálogo interno, un diálogo con ese ser supremo que creó todo y que sabes que tienes dentro de ti. Háblale como si fuera un amigo íntimo, cuéntenle sus problemas. Siempre que una persona tiene una búsqueda espiritual, hay respuestas en esa oración. Entonces no estamos hablando de nada religioso, porque las religiones enseñaron a la gente a repetir oraciones como galguerías, como mascando chicle, y eso no sirve. Pero sí estamos hablando de un diálogo interior que practicaron nuestras comunidades mayas, incas, hopi, todo lo que sean nuestros ancestros que desarrollaron esa gran espiritualidad, practicaban ese diálogo interno. Entonces, estamos hablando que son mecanismos para poder crecer por dentro. Y esos mecanismos nunca pueden significar torturarse el cuerpo físico, como hace, eso no va a significar que usted se desarrolle interiormente. Tampoco puede significar las prácticas que hacen las personas buscando la espiritualidad, que implican alejarse de todos sus hermanos para buscar la paz. Eso es bueno hacerlo de vez en cuando, porque es necesario un encuentro consigo mismo. Pero no puede significar el método único y final que la gente considere que los va a llevar a una iluminación. Porque en definitiva, lo que hagan en la práctica cuando estén frente a un acontecimiento que los desafíe, allí es donde se van a dar cuenta que tanto han crecido, qué tanto odian o aman a las personas con las que conviven, qué también manejan los conflictos cuando se pelean, por ejemplo, esposo y esposa, qué también manejan la convivencia con la familia. Allí es donde están los verdaderos retos de la inteligencia y la cuna del desarrollo interior del espíritu. Sean luz, esa es la esperanza, pero comprendan que la luz no les va a venir de afuera, la tienen adentro. Háganla crecer con cada gran conocimiento, háganla crecer con cada acto de amor, de comprensión y de perdón que puedan desarrollar y que puedan ejecutar. Eso los va a hacer cada vez más grandes y más inteligentes. Y en esa medida que crezcan bajo esas condiciones, se convierten en la esperanza para mucha gente que querrá crecer igualmente, porque se sabrá que en ese nivel de inteligencia es que existe la supervivencia. Pero en el nivel
de poca o nula inteligencia de los que hacen, de los que hacen la guerra y el caos, pues simple y llanamente no hay esperanza alguna. Entonces la esperanza está en cada uno mientras comprenda cómo funciona el corazón y el espíritu.